estas preguntas después de que leamos un par de versículos, o un versículo en realidad, a manera de introducción para esta tarde. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, seguimos en Primera de Corintios, el capítulo 14, ¿sí? En el versículo 20, de Primera de Corintios 14, donde se nos dice, y aquí en todo caso vendría la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que usted entiende en este versículo? También comprendiendo el lugar donde se encuentra, ¿no? O sea, el contexto en el que nos encontramos. Dice en el versículo 20, capítulo 14, versículo 20 de Primera de Corintios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Espero que no me venga a decir que debemos ser como el señor Maduro y que pensemos como él, ¿sí? Por favor, sí, desista ese pensamiento de su mente. ¿Qué cree usted que aquí el escritor está hablando y está diciendo? ¿Alguno de ustedes, si quisiera participar en este momento, siéntase libre de hacerlo? Sí, repito, estamos todavía viendo este versículo a manera de introducción para el estudio de esta tarde. Después de este versículo, quisiera plantear algunas preguntas. Siéntase usted libre de contestarlas, ¿sí? No necesariamente quizás vamos a estar en lo correcto, algunos de nosotros, otros quizás sí van a estar en lo correcto. La idea es simplemente compartir ideas y mientras estudiamos la palabra del Señor. A alguien con este versículo, nuevamente, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bien, ¿alguno de ustedes con algún parecer del por qué es que el apóstol pone este versículo dentro de este tema tan controversial que estamos también nosotros considerando, tan controversial para esta iglesia en Corinto, ¿no? Que también estamos nosotros estudiando? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna idea? ¿Algún parecer? Que no actúen de manera engreída, como si fueran niños, ya De queriendo manera atención. ingreída, puede ser. ¿Ok? En relación a... Al tema de que por el don de lenguas que tenían, ellos querían el púlpito para ser el centro de atención, por así decirlo, ¿no? Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún parecer, si lo tuviese? No tiene que escribir una tesis. Ya Naomi se ha encargado de escribir una tesis para esta semana, así que es suficiente para todo el grupo. Sí. Pero sí, si usted tuviese alguna idea, algún parecer, será un honor escuchar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano, puede decirnos el Señor acá que seamos limpios de corazón, pero que maduremos en la palabra de Dios, en sus mandamientos, Ok. como Ok. hombres ya de edad, maduros. Ok. ¿Alguien más? El niño es limpio de corazón, inocente. Claro. Uh-huh. ¿Alguien más? De hecho, que cuando se usa la palabra niño, sí, siempre viene a la mente la palabra inocencia o también a falta de conocimiento o de entendimiento, ¿correcto? Sí,
Y quizás otras formas también, sí, pero simplemente esas vienen a mi mente en estos momentos. Insisto, inocencia y también falta de entendimiento o de conocimiento en razón casualmente a esa su inocencia, ¿no? Eso sí. En el capítulo número 12, que recuerdes, estamos tratando de hacer uso de estos tres capítulos, el 12, el 13 y el 14, como un bloque, sí, respecto a todo el tema que se está tratando acá. Dice, hermanos, ¿no? En el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego dice, miren, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿no? O sea, ustedes iban por donde se les llevaba, ¿sí? Esa es la idea, iban por donde. Entonces, si regresamos al capítulo 14, el versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en su modo de pensar, o sea, no se dejen llevar pues por todos lados. ¿Sí? O sea, no se dejen arrastrar simplemente porque escuchan algo. ¿Sí? Entonces, también repito, dentro del contexto, me parece que es apropiado, ¿sí? Porque el tema va como a manera de llamada de atención, o sea, el estudio de este tema va como a manera de llamada de atención. Y no se sorprenda porque no es el único tema que se habla como que a manera de llamada de atención en este libro, ¿no es así? ¿En qué más se les llama la atención, por ejemplo, a los corintios en este libro o en esta carta? ¿Me escucha? Bajito, hermana, tienes que pararte. Sí, parece que no hay audio o algo. Ahora te escuchamos. Oh, ya. Le digo, en los versículos anteriores habla acerca de la oración y algunos querían también orar en lengua y también se le llama como la atención. De No, a lo que voy es, en toda la carta, aparte de el uso o mal uso del de los dones espirituales, ¿por qué otro tema se les llama la atención? ¿Se acuerda usted? Ya, porque estaban llevando también una vida un poco como si no fueran cristianos, incluso que hubo pecaminosidad, adulterio. Claro que sí. ¿Algo más? En realidad, bueno, la cena del Señor, ¿no? La forma como es que se conducían, ¿no? En cuanto a habían divisiones. En realidad decía que casi toda la carta, hasta el capítulo 14, son llamadas de atención, ¿sí? El capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección, es también una llamada de atención, pero también es una hermosa tesis, ¿sí? Respecto a la resurrección de Jesús, un hermoso escrito respecto a la resurrección, porque si se acuerda usted en el capítulo 15, dice, si Jesús ha resucitado, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? ¿No? Eso es lo que le dice, así que también está llamando la atención. Era muy complicada esta congregación. Entonces les está diciendo, repito en el versículo 20 del capítulo 14, no seáis niños en el modo de pensar. Sí, o sea, no se estén dejando llevar simplemente por cualquier cosa que ustedes escuchan o por último sienten, porque vamos a hablar algo de eso también. Siempre, varias veces he mencionado, no nos apoyemos más de lo necesario en nuestros sentimientos y en nuestros propios pensamientos. Aprendamos a depender de Dios. Sí, aprendamos a buscar de la dirección, en este caso de su Santo Espíritu, para comprender también su palabra, sino más bien dice, sed niños en la malicia, o sea, que sean inocentes para lo malo. ¿Ve? Sean inocentes, si hay algo para ser inocentes, sean inocentes para lo malo. ¿Sí? Y el mismo Renato mencionó algo sobre eso, ¿no? Que querían protagonismo, pues algunos, ¿no? Y por eso también el capítulo 13, ¿verdad? El capítulo 13 es, y al margen de Quedón, por último, ¿no? El capítulo 13 es, lo que hagan, háganlo con amor. Y obviamente cuando se habla de amor es bajo la autoridad del Señor, ¿sí? Y al final dice, pero sean maduros en el modo de pensar.
Sí, o sea, la idea es que de acuerdo a lo que se entiende en el Señor, en esa forma piensen y conduzcan. Claro, dentro de este contexto en el cual estamos hablando. No sé si hay algo más que quisiera agregar. Repito esto a manera de introducción. Hay un par de preguntas que quisiera que usted y yo definamos en la tarde de hoy. Sí, y esas preguntas se las voy a hacer en un momento. Decía algo más que agregar en cuanto a este versículo. O preguntar también. O sea, no, o sea, repito, sí, siempre, cada versículo hay que tratar de interpretarlo dentro de su propio contexto. ¿Sí? Siempre. No lo saquemos del contexto, ¿sí? Y si no vamos a usar el contexto, por lo menos hablemos de ese versículo sin dejar de lado el contexto. Ya no lo usemos pues a nuestra manera o mal lo utilicemos en todo caso, ¿no? Bien, yo quisiera, ahí está bien, ¿verdad? Yo quisiera hacer un par de preguntas, quizás hasta 3. No tengo honestamente respuestas para todos y lo que voy a preguntar, pero sí algunas cosas. Primero es, ¿a quién o para quién, a quién en todo caso, sería más apropiado? ¿A quién se le dio el don del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo? ¿A quién fue dirigido? O sea, cuando Jesús habla y cuando también el Espíritu desciende, o sea, ¿a quién estaba dirigido? ¿Alguien? ¿Sí entienden la pregunta o prefieren que ¿A la iglesia? la replantee o que no la haga? No. ¿A la iglesia? Ciertamente, es a la iglesia. Y en ese sentido, tenemos que siempre nosotros ser muy cuidadosos con ellos. O sea, no es algo que se dio a personas creyentes en forma individual. ¿Sí? No es así. Que pueda darme cuenta al menos honestamente. ¿Sí? Por eso decía no que tenga respuestas para todos. Muy bien. Lo otro es, ¿sí? Lo otro es, ¿cuál fue el propósito de los dones? Muy bien, ya hemos hablado, cierto, era para la iglesia, ¿no? Fue dada a la iglesia. Muy bien, ¿cuál fue el beneficio de los dones? Para edificación de la iglesia. Ajá, para edificación de la iglesia. Y cierto, hay ahí también algunos versículos que nos apoya esto, ¿no? En el capítulo 12, por ejemplo. Hola, hijo, ¿cómo estás? Capítulo 12, ¿no? En el versículo 7, cuando dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien. Hay que a saber en este caso también interpretar la palabra provecho dentro de su contexto. ¿Sí? ¿Y cuál es el contexto? Una vez más, la iglesia. ¿Sí? Es la iglesia. Por eso es que a partir del versículo 12 nos brinda ¿sí? Esta ilustración respecto al cuerpo. ¿Sí? Tiene que ver, insisto, con la iglesia. Aún en el versículo, en el capítulo 12, bueno, el capítulo 13 también definitivamente, sí, habla de que se haga con amor, obviamente para edificar, sí, no por temas individuales, ¿no? También en el capítulo 14, en el versículo 12, se deja notar hecho cuando se menciona, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero ¿con qué propósito? Edificación de la iglesia, ¿sí? Y aún me parece que ya en el versículo 26, 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿No? O sea, ¿quién se reúne? ¿De quién se está hablando acá? De la iglesia, ¿no? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para
edificación. O sea, definitivamente creo que se entiende eso. Ahora, ¿cómo exactamente se usaba así? No lo sabemos. O sea, solo se utilizaban solo se manifestaban los dones cuando la gente estaba reunida. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que era para beneficio de la iglesia. No necesariamente siempre se manifestaba cuando la iglesia estaba reunida, pero sí cuando la iglesia en alguna forma estaba representada. Sí, por ejemplo, sí, rapidito, por ejemplo, Okay. sí, por ejemplo, rapidito, hermano, en el versículo 22, donde dice, las lenguas son por señal no a los creyentes. O sea, sí, da la impresión de que a personas con el don de lenguas se les manifestaba, o sea, como miembros de la iglesia, no como parte de la iglesia, cuando estaban delante de personas que no creían. ¿No? Si era como que tenía que ser justo cuando la iglesia salía, no lo sé, no sabría decirlo. Entonces, en este aspecto también hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Pero en fin, era señal para los que no creían, ¿sí? No era para los que creían. Entiéndase esto, ¿no? Por ejemplo, la labor que le dio el Señor a su iglesia de ir y predicar por todo el mundo. Bien, ¿cómo lo hacían eso? Ahí ayudaba el don de lenguas, ¿no? Que seguía siendo para la iglesia. Entonces, esto también es importante hacer. Y la última es que en alguna forma lo he hecho, ¿no? O sea, se manifestaban, ¿creen ustedes? Honestamente no sé la respuesta tan clara como me agradaría. Quizás tenga alguna idea, pero no la tengo. ¿Se manifestaban, creen ustedes, los dones en una manera privada? O sea, por ejemplo, ¿sí? En una noche, ¿sí? Aún hablando de otros dones, dones de profecía, por ejemplo. ¿Cree usted que el don de profecía se le presentaba a alguien en una noche cuando estaba solito? Me dejo entender. No, honestamente no tengo una respuesta clara, sin embargo, me da la impresión de que como que no, que era más cuando estaban reunidos. Da esa impresión, ¿sí? Una de las cosas interesantes de los dones es que de hecho no era tanto para, ¿qué sería? Beneficio individual o personal, sino llamémosle así corporativo, si me permiten el uso, por favor no la malutilicen, ¿sí? O colectivo, congregacional, ¿no? Pero una de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, es cuando el apóstol Pablo, ¿se acuerda usted? A ver, ¿se acuerda usted del apóstol Pablo sanando a algún enfermo? Yo me acuerdo ahorita de Pablo resucitando a un muerto, ¿no? Sí, ¿no? El muchacho que se cayó del segundo piso. Así que calculo yo que también tenía el don de sanidad, ¿no? Calculo yo. Pero lo que me llama la atención es que en su momento le dice a Timoteo, ¿no? Que tome el agua de la vid, del vino, dice, por sus problemas al estómago. Mi pregunta es, ¿por qué es que no lo sanó? O sea, si tenía el don, ¿no? ¿Por qué no lo sanó? Honestamente no lo sé, pero puede ser que en ese caso, o sea, no era un tema congregacional, sino hubiese sido un tema individual, no lo sé. Pero lo que quiero llegar es que entiéndase, ¿sí? De hecho que los dones tuvieron su razón de existir y fue con el propósito de ayudar, de edificar a la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay, de hecho, preguntas que no podría responder honestamente, pero esa es la idea. Dime, hermano Renato.
Pastor, los dones de la iglesia implican edificación de la iglesia, o sea, son para edificación de la iglesia, pero implica también crecimiento de la iglesia. Definitivamente, sí. Encaminar a la iglesia hacia lo que el Señor a través de esos dones encaminaba, ¿no? Y el crecimiento me preguntaba en función al alcance, por así decirlo. Como, no sé si lo estoy viendo mal, el tema en que los apóstoles empiezan a hablar en lenguas permite que la iglesia llegue a otras personas. Correcto, correcto. No creyentes, claro que Claro. sí. O sea, la idea es que a través de los dones la iglesia funcione como Jesús quería que funcione, que se edifique, ¿no? Y dentro de esa edificación que también predique. ¿Sí? Y ahí eran los dones de lengua. Predique a extraños, me refiero, ¿no? Ok, ¿alguien más? Muy bien, entonces, Pastor, sí, hermana. Pastor, en el versículo 18 y 19, Ajá. dice, de Corintios capítulo 14, Ya. dice, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Correcto. Y ahí hay un punto y coma, y dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Se podría interpretar como que Pablo, fuera de la iglesia, también hablaba en lenguas. Se podría interpretar. Ajá, Sí. Se podría interpretar. Sin embargo, también entiende que, mira, en el versículo 32, por ejemplo, ¿no? Dice, y los espíritus de los profetas, y vamos a llegar ahí más adelante para que se entienda mejor, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, también, a pesar de que es cierto, el Espíritu Santo era quien daba ello, también era, había unas especies de que uno lo podía controlar ello. ¿Sí? Así que no necesariamente está diciendo de que él hablaba fuera. Hubiese podido posiblemente, ¿sí? Pero no necesariamente está diciendo eso. Simplemente como un pensamiento, ¿no? Sí, Pero vamos a llegar al versículo 32. Muy bien. Ahí no dice, disculpe, que él también no habla de la utilidad que tenían el don de lenguas dentro de la iglesia. Habla también de que, o sea, de la utilidad del don de lenguas dentro de la iglesia, de que prefiero hablar afuera, por así decirlo, que adentro. Claro, ¿para qué? Claro. O sea, no está diciendo necesariamente que lo hace, sino simplemente está diciendo dentro de la iglesia, o sea, en congregación, en reunión de la iglesia, ¿no? Sino, pues no está diciendo en forma individual, sino puede decir esto es, qué sé yo, cuando salimos a predicar, pues, ¿no? En nombre de la iglesia en otros lugares, lo puedo hablar, ¿no? Así que sí, se puede ir eso de diferentes formas, claro que sí. ¿Alguien más? Sí, hermana Margarita. En los versículos 27 y 28 también habla acerca de el orden que se debía haber dentro de la congregación. Sí. No porque se hablase en lengua, todos iban a hablar al tiempo. Correcto. O bien hablaba uno o en un orden, ¿no? Correcto. De por sí entiéndase lo siguiente, ¿sí? De que definitivamente el problema acá era que se estaban mal utilizando los dones, ¿sí? En particular, parece a los dones de lenguas, aunque también entiéndase que en el capítulo 13 menciona aún si yo hablase profecía, si no tengo amor, o sea, de nada sirve. Pero el énfasis más está en que se está mal utilizando el don de lenguas, definitivamente, ¿sí? Y que se está utilizando más quizás para vanagloria, para protagonismo, ¿sí? Y lo hemos dicho esto el día martes, o sea, no se pone en tela de juicio de que definitivamente el don de lenguas es obra del Espíritu Santo, así que no podemos en ese sentido, ni debemos, ni Pablo tampoco tuvo esa intención de menospreciar, minimizarlo. ¿Sí? No fue esa la intención, sino más bien los motivos detrás del uso de ese don. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos quedamos
en el versículo 11, habíamos llegado hasta el versículo 11, vamos al versículo 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, o sea, con este propósito, ¿no? De edificación. O sea, si no edifica a la iglesia, ¿sí? Si no es en este aspecto para la gloria y la honra de Dios, olvídense, no está ayudando a nadie en nada, salvo para lo malo, ¿sí? Salvo para lo equivocado. Porque sí, la idea era esa, que de hecho, algo que también quisiera que se tenga en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Que una cosa fueron los dones espirituales y otra cosa mantenga como al lado la inspiración de Dios para aquellos que escribieron su palabra. O sea, no piensen que cuando uno, por ejemplo, con el don de lenguas, predicaba en una iglesia, entonces todos apuntaban, ¿no? Y a eso se quedaba como más adelante parte de las escrituras. No, no fue así. Sí, no fue así. La inspiración es aparte. Hemos hablado algo cuando estudiamos interpretación, eso es esa parte. Obviamente sí, una obra, una operación, por así decirlo, de Dios, ¿no? Como también se nos menciona en el capítulo 12. Así que también tengamos cuidado con ellos. Esto de los dones más parece que era, o sea, para cada iglesia local. En este caso, para la iglesia en Corinto. ¿Sí? Así que tengamos también, creo, cuidado con ello. Entonces dice en el versículo 12, ¿no? Hay que procurar aquellos que definitivamente ayudan, contribuyen para la edificación. Cada don tenía su propia razón de existir. Sí, o sea, no se piense que Dios dijo ya al guerrazo, pues, ¿no? A ver cómo se usa, ¿no? No, o sea, cada don tenía su razón de existir. Como que también entienda, ¿sí? Cada cosa que se hace debe hacerse para la gloria de Dios. Si no la hacemos nosotros conforme a Dios, entonces ya no es para la gloria de Dios. Es más bien para vanagloria nuestra. Quizás con buenas intenciones, ¿sí? Pero igual sigue siendo así. ¿Sí? Así que muy bien, en el versículo 13 dice, por lo cual, ¿sí? El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea, no está diciéndose pidan para que hablen más en lenguas. No, eso sí, no está pidiendo, no se está diciendo. De lo que se está diciendo es, o sea, si en la congregación van a hablar en lenguas, que sea para edificar. Y si no hay alguien que interprete, entonces pida a Dios, Señor, que haya alguien que interprete. De lo contrario, o sea, no va a edificar a nadie. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ahora, preste atención ahí a la palabra espíritu. ¿Sí? Algo que le llame la atención de esa palabra espíritu. Está en minúscula. Minúscula. O sea, no estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Sino estamos hablando de uno mismo, ¿sí? Estamos hablando de quizás hasta las emociones de uno. O sea, tiene que ver con uno, ¿sí? No necesariamente, insisto, el Espíritu Santo dirigiendo. Muy bien. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, sirve de algo. Quizás la persona se siente bien, pero no sabe exactamente por qué. O sea, recuerde, cuando Dios toca a uno, ¿sí? Y esta es la gran diferencia de sentirnos bien y ser tocados por Dios. O sea, cuando Dios toca a uno, lo va a guiar a
cambiar a ese uno de acuerdo a la forma como lo tocó. Me estoy dejando entender lo que se llama la transformación, la convicción. ¿Sí? Entonces, si en este caso una persona, vamos a suponer así, es tocada por Dios, pero no sabe respecto a qué tiene que ser transformado o cambiado, no, pues no es de Dios quizás. No es que quizás, no es Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, necesitamos nosotros verlo desde la forma como es que se está manifestando acá el Señor. O sea, el entendimiento no lo lleva a nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos? ¿No? Que nos renovemos, ¿qué cosa? Renovemos el entendimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. O sea, no piense que porque se hizo, tuvo que ser de Dios. No necesariamente. ¿Sí? Luego, en el versículo 15 dice que pues oraré con el Espíritu. Nuevamente, sí, nuevamente estamos aquí en Espíritu, pero en minúscula. ¿Sí? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Sí? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, si dentro de ese movimiento de tu espíritu, tú dices hablar en lenguas, ¿sí? Una, no te ayuda a ti cuando estás orando. Y dos, ¿cómo es que aquel que te escucha va a poder decir amén si ni siquiera tampoco te entiende a ti? ¿De qué ayuda a la iglesia? ¿En qué contribuye a la iglesia? Nada. Ni a ti mismo, ¿sí? Ni a ti mismo te ayuda. ¿Ok? Luego también está mencionando acá, porque tú a la verdad bien das gracias, ¿sí? O sea, estás dando gracias, eso es lo que se refiere, no que esté diciendo las gracias que tú das están bien, no. O sea, bien das gracias en el sentido de que tú estás dando gracias, ¿sí? Pero el otro no es edificado, ¿sí? Entonces, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo tenía esa capacidad. ¿Alguna vez usted se acuerda en alguna ocasión en los relatos bíblicos de que Pablo haya hablado en lenguas? ¿En algún pasaje bíblico que Pablo haya hablado en lenguas? No lo sé, ¿sí? No voy a poder decir no, honestamente, pero lo que sí, nada que llame la atención en todo caso, si me dejo entender. O sea, si hubo una ocasión, no una ocasión que nos llame rápidamente la atención, ¿no? Como para decir, mira, sí es cierto, ¿no? Hablamos de que pudo resucitar, sí, pues es más, ¿no? Sí nos acordamos más. No estoy diciendo de que no haya hablado, o sea, no está escrito, honestamente no me acuerdo. Sí, es más, no lo sé, podría decir. ¿Sí? Así que no sería un pasaje que quizás nos llame la atención. O sea, Pablo hablaba en lenguas, pero no hacía, y a esto quiero llegar, ¿no? O sea, no trataba de hacer un protagonismo con ello. ¿Sí? Mientras que las personas acá, las personas en Corinto estaban mal, entienda usted, ¿sí? Por eso es que tengamos cuidado cuando tratamos de ver eso de los dones a través sobre todo el don de lenguas, a través de la iglesia de Corinto, porque se toma como que, no, pero si ahí estaba, sí estaba, como en otras iglesias también, pero se usaba mal, ¿sí? Así que no se apoye en lo que era el don de lenguas en Corinto, porque Pablo más bien le está llamando la atención, ¿sí? Y en todo caso, si es que
¿sí? Vamos a suponer así. Si es que, entienda usted, el don de lenguas existiese, y no estoy diciendo que exista, pero si el don de lenguas existiese y se practica de acuerdo a cómo se practicó en Corinto, ¿sí? Si usted tuviese que dar un veredicto, ¿qué diría? ¿Está bien o está mal? ¿Alguien? Yo no sé mucho, honestamente, de congregaciones que practican estas cosas. Pero me temo, ¿sí? Que mucho de lo que se practica es más conforme a cómo se practicaba en Corinto. Si me dejo entender. Puede ser que esté equivocado porque, repito, no sé mucho de ello. Pero me da esa impresión. ¿Sí? Pastor. ¿Alguna pregunta o algo hasta acá? Pastor, ¿se escucha? Sí, hermano. Hola, Joel. Bueno, yo he estado, bueno, creo que la mayoría sabe que estaba en otra iglesia que no era bautista por algunos años. ¿Ya? Me parece que cuando tenía, bueno, no importa, es mi edad, pero sí, practicaba... Perdiste tu salvación por unos años. Pero sí recuerdo haber recibido en la iglesia pastores, bueno, y hermanos que realizaban esto de las lenguas, ¿no? ¿Ya? Y sinceramente, bueno, llegué de alguna manera a tener personas bajo mi cargo en la iglesia, en el buen sentido de la palabra, tienen una estructura ahí. ¿Ya? Y sí recuerdo personalmente y de la gente que estaba a mi cargo, sentirse frustrados, porque, y me recuerda mucho a esta parte cuando, bueno, ahora ya que he leído Corinto y he podido ahondar mucho más en el tema, porque definitivamente en ese tiempo no había ahondado nada en eso. De hecho, probablemente ni siquiera lo había leído fehacientemente o intensamente como debería. Y sí recuerdo haberlo luego leído y haber sentido que era muy parecido a lo que se estaba viviendo, ¿no? Personas que más bien se sentían frustradas al no recibir lo mismo, y en realidad ver que al final les terminaba siendo más algo que gloriaba a una persona, no que gloriaba, pero que bueno, de alguna u otra manera hacía ver sobre el resto a algunas personas y hacía sentirse con ganas de que me falta algo a las demás personas, ¿no? Incluyéndome, y incluyendo a algunas personas con las que conversaba, ¿no? Claro. Y creo sí que, como usted menciona, al menos en esa experiencia que he tenido, no sé, en otros lugares, que haber sido muy parecido a esto de que se menciona en Corinto, de que terminaba no edificando, porque definitivamente nadie entendía lo que estaba pasando, al menos en ninguna de las reuniones en las que he podido estar. Recuerdo que haya habido alguien que haya dicho, oye, lo que acaba de decir es tal cosa. De hecho, nunca. Y terminaba, no necesariamente pienso, evaluándolo y habiendo luego estudiado Corintios y algunas otras partes de la Biblia, que no, definitivamente no edificaba la iglesia, ¿no? Sino más bien creo que creaba más confusión. Bueno, en fin, lamentable, por cierto, ¿no? Si solamente tratásemos, en verdad, como dice bien en el versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si me permite, y en realidad en todo, pastor, incluso, o sea, no hablo de algo en específico o en una iglesia en específico, sino aún ahora, pensaba ahorita al respecto en nuestra vida diaria en la iglesia. A veces de alguna u otra forma hacemos cosas en la iglesia que no necesariamente terminan siendo de edificación para el Señor. Me refiero hermano Joel, si me permites la interrupción, o sea, aún hablando de nosotros, si no tenemos cuidado. Claro, sí, a eso iba, ¿no? Y como por ejemplo, no sé, cantar una canción que al final no necesariamente yo esté permitiendo a Dios que me use para edificar a la iglesia, sino más bien simplemente porque me gusta la canción,
o porque alguien tiene que llevar un especial, si no, no ha habido nada, o algo así, ¿no? O muchas cosas que hacemos, o simplemente la hago porque todos los domingos tengo que hacerlo, y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, no necesariamente nuestra actitud termina siendo de edificación para la iglesia, sino como lo que pasaba con las lenguas en Corinto y muchas otras cosas que el Señor nos permite servir en su iglesia, y que lamentablemente mal utilizamos y terminamos siendo de piedra de tropiezo en lugar de edificación. Dicho sea de paso, rapidito, ¿sí? ¿Sabían ustedes, o sea, desde cuándo es que se ha comenzado estos movimientos últimos de los llamados don de lenguas o los de los llamados dones? Claro, usted va a decir pastor desde el tiempo de Jesús. No, o sea, esto se dejó de practicar. ¿Sabe cuándo es que nuevamente como que se retomó? ¿Sí? ¿Tú sabes, Camilo? No, me parecía que estabas diciendo, sí, como se movía tu, ¿cómo se llama? Cola de caballo, creo que se llama el moño, ¿no? En a los mediados de los 1900. ¿Sí? A los mediados de los 1900. Claro, nosotros a veces pensamos, desde el tiempo de Jesús. No, es algo nuevo, nuevamente. ¿Sí? Es algo nuevo, nuevamente. ¿Sí? Bien, en fin, simplemente historia. Decíamos, ¿no? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, sí, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, a ver, o sea, los que hablan en lengua desconocida en las iglesias, sí, eso es lo que estoy haciendo matemáticas acá, hablan, a ver, déjeme ver, hablan 9,995 palabras de más. ¿Sí? O sea, ¿entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? 5, y es un decir tampoco que hablaba 5. ¿Qué puede decir usted en 5? A ver, Dios dio su vida por usted, ahí está, ¿no? Serían las 5. Y que definitivamente edifica mucho más que palabras sin sentido, ¿no? ¿Sí? Pero tampoco, o sea, simple, es un ejemplo nada más, ¿no? No vayamos más allá de ello. Así que ciertamente, ¿sí? Entienda esto, hermanos, y dice nuevamente en el versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bien, ahora que hemos explicado todo esto, ¿a qué cree usted que se refiere este versículo? ¿Cree que tiene una mejor idea respecto a qué se puede referir este versículo? O sea, no nos dejemos arrastrar por cualquier cosa. Sí, o sea, no como los niños que se entusiasman por algo y no ya detrás de ese algo, ¿no? Porque sin duda que hay algo que les atrae de ese algo, tampoco que van a ir detrás de algo porque no les atrae, o sea, les atrae, que son inocentes, ¿no? Sí, más bien dice, sed niños en la malicia, o sea, no estén buscando lo que es para vanagloria personal, no estén buscando, sí, no estén buscando, y esto también lo hablamos en razones por las cuales personas estudian la Biblia, ¿no? Decíamos, hay algunos que lo estudian con el propósito de respaldar, ¿sí? lo que ya creen, ¿no? U otros también de desaprobar lo que otros creen. Y no es esa la idea. O sea, la idea es simplemente tratemos de entender lo que Dios quiere que entendamos. Hermana Margarita, levantaste la mano, disculpa. Sí, quería hacer una analogía en cuanto a la actuación de niños. Los niños cuando ven un juguete se emocionan. Hermana, si te acercas un poquito más hacia la mano donde no está tu lápiz, creo que se te entiende mejor. Que los niños, ¿ahora sí se escucha? Sí, un poquito mejor. Por lo general, cuando ven un juguete y está de moda, todos lo quieren tener, y algo así pasaba, pues, la actitud de ellos, ¿no?
todos querían ese don porque se sentían bien o algo, pero no ayudaba. Ya, ya. Dije hace un rato respecto a los movimientos, ¿no? Que hablan en lenguas y todo esto a mediados de los 1900. O sea, siempre han habido movimientos, ¿sí? Respecto a que ser más carismático, más movido, ¿no? Pero esto ya de los dones más, repito, a mediados de los 1900, hace poco en realidad, ¿sí? Hace muy poco, si usted se pone a pensar en ello. Muy bien, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Estamos hablando del versículo 21, que el Señor hablando pues las profecías, ¿no? A través de Isaías, que la gente no le va a escuchar, y que en este aspecto también, sí, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes nuevamente, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, porque lo triste es que eso, según lo que dijo el hermano Joel, ¿no? O sea, la idea es que todos, ¿no? En esa congregación donde mencionó, todos puedan hablar en lenguas. No, esa es la idea, ¿no? A tal punto que el que no habla se siente mal, porque no lo logra. Como que si dependiese de uno, por último, ¿no? Cuando ya sabemos, hemos visto que los dones de quién dependen. Dios lo daba a quién. A cada quien como el Espíritu lo quería. ¿No es así? Así que no depende en sí de uno. Y sobre todo por ese lado, ¿no? Porque se decía que en realidad si es que no lo hacías es porque te faltaba llegar a un nivel espiritual mayor, ¿no? Entonces la gente oraba con más ímpetu, y que lo cual no necesariamente estaba mal, para supuestamente llegar a ese nivel, ¿no? Correcto. Y la idea es que mientras más hablen en lenguas, mejor dentro de la iglesia, ¿no? Esto es. Y el apóstol acá está diciendo, si pues toda la iglesia, versículo 23, se reúne, ¿no? En un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. O sea, cuando habla de indoctos, están hablando simplemente de personas que no entienden esos lenguajes. ¿Sí? Dirán, ¿qué es esto? Esto es un circo. ¿Sí? Pero muchos lo ven como algo espiritual, ¿no? O sea, qué triste es que miren ustedes, ¿sí? O sea, las personas que no entienden estas cosas lo ven como, ¿qué es esto? Un chiste, un circo. Pero las personas dentro de esta iglesia de Corinto, ¿sí? Algunos lo veían como que espiritual. Mientras que Pablo está diciendo, no hay nada de espiritual en eso, ¿sí? No hay absolutamente nada de espiritual. Y repito, sí, pienso que esa es la idea también en muchas de estas denominaciones, congregaciones que lo hacen. Lo ven como algo muy espiritual, ¿sí? El que se hable en lenguas. Mientras Pablo dice, no, no es espiritual en la manera como le están haciendo, ¿sí? Ahora, dice en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora, tampoco está refiriéndose acá, por ejemplo, hay que tener cuidado con expresiones, ¿sí? Tampoco está diciendo que hablen a la misma vez, pues todos los que profetizan hablen a la misma vez. No está hablando de eso, y lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Así que hay que también tener mucho cuidado en este aspecto. Pero la idea es que cuando se profetiza, obviamente se entiende, ¿sí? Bueno, también quiere decir con esto que la gente va a convertirse, la gente se va a entregar, no necesariamente, ¿sí? O la gente va a crecer en el Señor, porque estamos hablando para la iglesia, ¿verdad? Disculpen, borro lo que dije hace un ratito. O sea, la gente va a crecer, la gente va a ser transformada, no necesariamente, ¿ok? Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros o entre vosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá o algo que quisieran agregar? ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar? ¿Ve? Luego pasamos al versículo 26,
Quisiera terminar con el capítulo en realidad, y mañana nos damos tiempo simplemente para que usted elabore preguntas o también opiniones y podamos dialogar al respecto, ¿sí? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Este principio, entiéndase, ¿sí? Este principio no debe cambiar. El principio no debe cambiar. O sea, ¿a qué me refiero? Que también cuando nosotros nos reunamos, que todo aquello que nosotros hagamos, desde nuestra presencia, ¿sí? Desde las cosas que nosotros realizamos, que sea para edificación. Y recuerde, la edificación no se hace de acuerdo a lo que nosotros pensamos o queremos o yo soy así. La edificación se hace de acuerdo a lo que entiendo Dios quiere de mí. ¿Sí? Lo mismo acá con los dones. ¿Sí? ¿Los dones eran malos? No. Pero si se utilizaba mal, obviamente no iba a ser esto para edificación, si no se hacía conforme a lo establecido por Dios o para la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Edificaba a alguien? Bueno, y hemos hablado de esta palabrita edificar también, ¿no? O sea, edificar significa sí construir, pero la pregunta es, ¿qué se está construyendo? ¿Verdad? ¿Qué se está construyendo? ¿Se está construyendo espiritualidad o se está construyendo notoriedad, vanagloria? ¿Sí? ¿Que esas cosas pueden pasar en la iglesia hoy en día? Sí. Sí. De allí que, hermanos, mientras nosotros también menos hablamos y más escuchamos al Señor, mejor va a ser. Y claro, usted dirá, pastor, entonces usted tiene que hablar menos. ¿Cómo me agradaría hablar menos? Sí. Pero mi labor es casualmente predicar y trato de hacer eso, ¿sí? De que me equivoco, sí, por eso sus oraciones, hermanos, ¿sí? Sus oraciones definitivamente, sus oraciones para que en verdad pueda hablar lo que entiendo el Espíritu de Dios a través de su palabra, desea que yo hable, ¿sí? Sin ir muy lejos, ¿sí? Permítame compartir algo con usted. Hoy día me llamó alguien de la iglesia Bethel, una hermana en realidad, sí. A ver, ¿cuántos desean que les diga el nombre de la hermana? Levanten la mano. No lo voy a decir. No. Y bueno, me habla de problemas que están ocurriendo, ¿no? En su entorno y que también involucra a otros hermanos, ¿no? Entonces, rapidito, ni bien terminamos. Y además, cuando estaba hablando ya con ella, ya estaba pensando, entonces esto voy a predicar, ¿no? Ya estaba, pero ya después que conversamos y también me puse a pensar al respecto y a orar al respecto. O sea, yo no tengo que estar predicando simplemente lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? Tengo que aprender a predicar lo que el Señor desea que yo predique. De ahí sus oraciones, ¿sí? Porque es tan fácil caer en esto, ¿sí? Yo quiero predicar esto y listo. Es tan fácil, ¿sí? Es tan fácil, tan sencillo, ¿sí? Pero la idea es que seamos instrumentos en las manos de Dios, no instrumentos en las manos de nuestros sentimientos, ni tampoco de nuestros pensamientos. Así que les pido sus oraciones en ese aspecto, ¿sí? En términos generales. Dice en el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, ¿el don de lenguas es malo? No. Ya, una vez más, no estoy insistiendo en que todavía existe, pero dentro del contexto acá, estamos hablando en Corinto. O sea, el don de lenguas era malo. No. Dios es el autor de él, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que sí está diciendo
Sí, es que alguien va a hablar, que alguien interprete, lo cual expresa e indica. Si alguien habla en lenguas, y ya lo hemos leído también, esa persona no entiende lo que está diciendo, o no necesariamente entiende lo que está diciendo. O sea, no se piense que por qué lo hablaba, porque nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? Que si yo digo algo, ¿quién es el primero en entenderlo? O sea, aún hablando de nuestro propio lenguaje, si uno habla algo, ¿quién es el primero en entenderlo? Uno mismo, pues. Entonces, así también pensamos que si alguien tiene don lenguas y lo habla, ¿cómo no lo va a entender si él lo está diciendo? La Biblia dice, no lo entiende. ¿Sí? No lo entendía. Pero ¿cómo? No lo sé. Por eso se llama don, ¿sí? Porque es algo sobrenatural. Porque ahora, cuando uno se va a un instituto a estudiar un lenguaje, él entiende lo que está diciendo, ¿no? Ese no es el don de lengua. Por más capacidad que tenga para estudiar diferentes idiomas. Y es asombroso cómo es que algunos, ¿no?, pueden hablar hasta 5 o 6 idiomas, no sé si más, supongo que sí. Nosotros a las justas con nuestro español y changadito todavía encima, ¿no? Así que no lo entendía. Así que por eso dice, o sea, no hay problema, ¿sí? Pero que alguien interprete. Si no interpreta, o sea, no hay sentido. No hay necesidad. Tampoco que lo tiene que hacer, porque recuerden, el don de lenguas era ¿para qué? Para más el incrédulo. ¿Ok? Dice también, y si no hay intérprete, en el versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? O sea, aquí no está diciendo que le hable a Dios, sino que se quede callado y que se guarde eso sí en su corazón y que en todo caso sí que entienda. Dios puede comprender todas estas cosas, ¿sí? Y lo cierto es que también dice, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿sí? O sea, escuchen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y aquí viene, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, el hecho de que tú tengas un don, eso es lo que entiendo acá, y que ese don, ¿sí?, te guíe a hacer algo, a enseñar algo, o sea, no significa que tienes que hacerlo inmediatamente. Espera tu turno, ¿sí? Lo mismo en todo caso con las lenguas, ¿no es así? Porque algunos dicen, no, pero cuando una vez que viene el espíritu y sale nada más. No, no es así. ¿Sí? No es así. He escuchado muchas cosas respecto a este versículo, ¿no? El espíritu de los profetas, ¿no? Pero repito, hay que saber interpretarlo dentro, o hay que tratar de interpretarlo dentro de su contexto. Y el contexto es los dones espirituales. ¿Alguna pregunta, si lo tuviese? ¿Alguien? Y en el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, habían iglesias donde sí se manejaban bien los dones, pero ay, mis hermanos los corintios, ¿sí? Ay, mis hermanos los corintios. Creo que también a veces en nosotros hay esa sangre, ¿no?, de los corintios, ¿no?, que queremos que las cosas se hagan como nosotros. ¿Sí? Y la idea no es que se haga como nosotros. La idea es que se haga conforme al Señor. ¿Sí? Conforme al Señor. Preguntas o algo que usted quiera agregar. Dije, quisiera terminar con el capítulo 14. Preguntas.
¿Alguien? ¿O algún parecer que quisiera compartir? No lo hay, seguros. Muy bien, ahora, mire usted lo que viene aquí en adelante. Esto ya lo tiro ahí porque se avecina el Día de la Madre. ¿Ok? Dice a partir del versículo, ¿en qué capítulo estamos? 14, ¿no? A partir del versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Sí? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, o sea, es deshonroso en realidad es la palabra acá, que una mujer hable en la congregación. Uno, de hecho, que se refiere al liderazgo. Sí, hay que tener cuidado con ello, por más que los tiempos cambien, entienda que el liderazgo, por así llamarlo, no me agrada en realidad esta palabra, es el pastorado, ¿sí? Dejémoslos en los varones. Pero también pienso que el tema de no preguntar, o no, creo que es un tema más, en ese sentido sí fue más cultural. O sea, entienda, Corinto era... Permítame hacerle esta pregunta. ¿Usted qué ha escuchado de la ciudad llamada Las Vegas? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea o sea, por qué se le conoce a Las Vegas? Diferentes formas, por cierto, ¿no? Pero alguien... Por la diversión. Diversión, ok. ¿Diversión en el buen sentido de la palabra o en todo sentido de la palabra? En todo sentido. Cierto, ¿no? O sea, debe haber alguna diversión sana allí, pero también o más se le conoce por el libertinaje dentro de esa ciudad, ¿no? O sea, Corinto era así. Y claro, no estoy hablando de que habían casinos, no piense pues que los casinos vienen ya desde ese entonces, no, pues no, tampoco. Sea ingenuo para la maldad, por favor, sean niños para la maldad, no para eso. No, o sea, en cuanto a lo religioso, dije que, por ejemplo, había la adoración allí, era muy pagana, ¿sí? Había sacerdotisas, o sea, era liderado ese paganismo en mucho por mujeres y que practicaban hasta la prostitución y otras cosas dentro de la forma como es que ellos adoraban. Así que da la impresión de que por un tema para evitar confusiones, las mujeres mejor quédense calladas, ¿no? Cierto, los tiempos han cambiado, agradecemos a Dios por ello, en mucho, ¿sí? Así que sin embargo, seamos cuidadosos también en ello, ¿ok? Hoy, de hecho, que hermanas pueden hacer alguna pregunta y está bien. No pienso que esté mal, no pienso que estemos fallando nosotros a Dios. Sin embargo, esa era la forma, pero creo que también se pone acá esto por la razón siguiente, ¿sí? Estoy mal ubicado acá. Dice luego en el versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Sí? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, si alguien se cree, ¿no?, espiritual, como los que estos hermanos le estaban haciendo. Dicho sea de paso, si se menciona de las mujeres, es porque estaban cometiendo estos errores también las hermanitas, ¿sí? O sea, no piensen que lo pone ahí simplemente por si acaso, no, o sea, estos errores se estaban cometiendo, ¿no?
Quizás algunas hasta querían hablar en lenguas. Me da esa impresión a veces. No lo sé. No puedo asegurarlo. Esa parte no puedo asegurarlo. Cuando dice, si alguno se cree profeta, o sea, si usted cree, decía, ¿no? O sea, si ustedes creen que en verdad están siendo guiados por el Señor, están siendo, ¿no?, espirituales en el buen sentido de la palabra, entonces ustedes van a reconocer que lo que yo estoy escribiendo es correcto. Pero si ustedes simplemente están siendo carnales, quizás se enojen por lo que estoy diciendo. Aún hoy en día, el tema de los dones es un tema que causa no solo controversias, sino también enemistades. No hay razón. La idea es que se estudie, ¿sí? Y que estudiemos, sobre todo dejando que el Señor guíe nuestras vidas y que podamos interpretar de la mejor manera posible, no basado en lo que sintamos o lo que pensemos, sino lo que vemos en las Escrituras, ¿sí? Más el que ignore, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Hágase todo decentemente y con orden. Hermano Joel, creo que mencionaste que querías decir algo. Ahí en esa parte que habla de las mujeres, Corinto estaba en Grecia, ¿verdad? Corinto, en Acaya, la provincia de Acaya. Pero era un... Sí, cerca de Grecia. Sí. Okay. Pero no, o sea, no eran judíos, eran gentiles. No. Sin embargo, también había un buen número de judíos acá, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué en esa parte de las mujeres les dice, porque así también lo dice la ley, si se Correcto. supone que la ley... O sea, había una buena congregación también, una buena parte de judíos dentro de la congregación. Ah, ok. Y por eso no me quedaba la duda, porque si eran gentiles no tenía mucho sentido que les hable sobre la ley. Correcto. Sí, era una mezcla, llegó a ser una, ¿cómo se dice? Una mezcolanza, en realidad, ahí la cosa, ¿sí? Y pobre de aquel que fue pastor, me parece que Apolo fue pastor un tiempo, allí, a Tito quizás también, así que pobre de ellos, ¿sí? Pobre de ellos, pero en fin, gracias a Dios por su bondad. ¿Algo más o alguien más? ¿Sí? Una vez más, hermanos, la idea con todos estos pasajes era reprender lo que estaba equivocado. ¿Sí? Y creo que Pablo hizo una muy buena labor con ello. ¿Sí? Muy buena labor. ¿Sí? Pienso que no quedó espacio para las dudas. ¿Sí? Y los trajo desde la A hasta la Z en este tema. Decir. ¿Sí? Y pienso que en este sentido también debe ser claro para nosotros. Ahí nos detenemos. ¿Sí? Desde ya, gracias por su atención, gracias por su estudio, por su tiempo para estudiar. Mañana vamos a reunirnos, Dios mediante, pero me agradaría que si hay algunas dudas que tuviese, o quizás en todo caso, si usted nos puede aclarar algunas cosas también en esto, compartamos, estudiemos y sobre todo lleguemos a conclusiones, en este caso sobre todo personales, y que beneficien, por cierto, a la iglesia, porque la idea es esa, ¿sí? Que como iglesia seamos edificados a una misma mente y a un mismo parecer. ¿Sí? No es que ya tú crees así, yo también. Se entiende, por respeto, pero la idea es que dejemos que el Espíritu nos guíe a lo mismo. Esa es la verdadera edificación, esa es la verdadera unidad en Jesús. No en base a lo que yo quiera creer, o lo que tú quieras creer, o lo que otros quieran creer, sino lo que Jesús quiere que creamos. Porque si nosotros nos basamos en lo que yo quiero creer, en lo que tú quieras creer, en lo que otros quieren creer, quizás los tres juntos estamos equivocados, ¿eh? Los tres grupos estamos equivocados. La idea es creer en lo que Jesús quiere que creamos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Que Dios los bendiga.